Listo. Vamos a... yo quería poner unos salmos. Vamos a intentarlo aún un día, vamos a conectarnos un poquito antes y vamos a intentar conectarnos para que podamos arreglar lo del salmo. Pero aún así quiero leer uno. Y el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, Dios mío. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos que estás presente, que tú estás siempre con nosotros, de que tú nos enseñas tu palabra y nos enseñas, Señor, cuánto tú nos amas. Señor, hoy queremos aprender de tu misericordia y de los milagros que tú haces en nuestras vidas. Queremos aprender, Señor, de tu amor y queremos, Señor, poner ese amor en práctica. Confiaremos, Señor, que tú convencerás nuestros corazones para, Señor, cambiar y al final, Señor, estar preparados para tu venida. En nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la agricultura natural. Hablé un momento sobre la permacultura. Es parecido, pero esta vez más un tono más religioso. Ha habido muchos comentarios y muchas personas que no han entendido muy bien sobre la agricultura natural, sobre la permacultura. Entonces he tenido que rehacer de nuevo esta charla para que quede más claro. Teniendo el PDF, vosotros podéis leerlo, podéis tener más información de lo que yo os doy ahora y podéis aprender más sobre cómo es el método que Dios nos ha dado para relacionarnos con la naturaleza. Lo que yo sé es que no sé nada, muchas veces lo digo. Y la única forma de saber las cosas es conocer la palabra de Dios. Es la única verdad, es la única guía que nos puede llevar a Dios, que nos puede llevar a la verdad. No hay otro camino que Cristo, no hay otro camino que su palabra.
Por eso vamos a intentar de nuevo explicar con palabras humanas lo que es la naturaleza, lo que Dios ha dejado para nosotros y cómo podemos convivir con ella y no contra ella. Y dice Dios en la Biblia, hay de los que destruyen la tierra, porque Dios los destruirán a ellos. Por algo lo dirá. Así que nosotros tenemos que cambiar el chip, cambiar la forma de pensar y empezar a pensar de forma más como Cristo. Vemos que Cristo, Jesús, conocía muy bien la agricultura. Él tuvo muchas parábolas sobre este tema. Él predicaba mucho sobre este tema porque él mismo lo practicó. Así que si Jesús es nuestro guía y es nuestro ejemplo, nosotros tenemos que practicar también la agricultura. Ellen White y los discípulos nos animaba que podamos cultivar y trabajar y no esperar que se nos dé las cosas, sino que nosotros mismos podamos trabajar y ser autosuficientes. En el capítulo 2, en el libro La historia de la redención, de Ellen White, habla sobre la creación y empieza diciendo, el Padre y el Hijo comprendieron la grandiosa y admirable obra que había proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de la mano del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos y lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura, la monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas, no abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas porque hacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron delante de su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Había actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombres de él. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por él para felicidad de Adán y Eva, le manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debía emplearlo en la placentera labor de cultivar este huerto, y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar.
El Señor plantó árboles de toda clase en ese jardín para brindar utilidad y dar belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos de suave fragancia, hermoso a la vista y sabroso al paladar, destinados por Dios para dar alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas con el peso de sus frutos, diferente de todo cuanto el hombre había visto desde la caída. Estos eran muy grandes y de diversos colores, algunos casi negros, otros púrpura, rojo, rosa, verde, claro. A los hermosos exuberantes frutos que colgaban de las sarmientes de la vid se los llamó uva. No se arrastraban por el suelo, aunque no estaban sostenidas por soportes, pero los sarmientos se arqueaban bajo el peso del fruto. La grata tarea de Adán y Eva consistía en formar hermosas glorietas con los sarmientos de la vid y hacer moradas, casas, con los bellos y vivientes árboles y el follaje de la naturaleza cargados de fragantes frutos. La tierra estaba revestida de hermoso verdor, mientras miradas de fragantes flores de toda especie y toda matiz crecían a sus alrededores en abundante profusión. Todo estaba dispuesto con buen gusto y magnificencia. El centro del huerto se alzaba el árbol de la vida, cuya gloria superaba al de todos los demás. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y servía para perpetuar la inmortalidad. Las hojas tenían propiedades medicinales. Bien, vemos que cómo era el jardín antes, cómo era el cielo, cómo será el Edén, ¿no? Vemos que estaban en medio de la naturaleza y creaban sus casas a partir de árboles. Era verde, todo flores, todo era belleza, todo era naturaleza. No había cemento, ruido de coches, no había taladros, como la otra vez de Freddy. No había, se oía los cantos de los pájaros, puede ser los arroyos, los ríos, el olor era un olor diferente de lo que ahora conocemos. Olía a todo tipo de frutos, de flores, de plantas. Y, y es lo que vamos a llegar a vivir en ese estilo de vida, en ese huerto. Cada familia va a tener su huerto, su Edén, su jardín de Edén. Pero ¿qué pasará a aquellos que no están acostumbrados a vivir en la naturaleza? Que no les gusta. Yo conozco personas que no les gusta vivir en la naturaleza. Que les gusta estar más en un centro comercial que ir a pasear en un bosque. ¿Crees que cuando venga Cristo, como algunos he escuchado, que con un fuego ya está, nos va a cambiar y ya nos va a gustar la naturaleza? No creo. Si nos va a gustar la naturaleza va a ser desde ahora. Y el amor hacia la naturaleza viene a partir del amor hacia Dios. Cuanto más amamos a Dios, más amaremos las obras de sus manos. Job 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un turbelino y dijo, ¿quién es ese que oscureció el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Entonces vemos que en todo el capítulo de 38 de Job, que lo puedan leer, van a ver la conversación de Job con Dios. La incapacidad de Job de explicar aspectos de la creación lo condujeron a reconocer la grandeza de Dios y a confiar en Él a pesar de lo que había ocurrido. Nosotros también nos encontramos incapaces de responder a muchas preguntas acerca de la creación y el ejemplo de Job nos debe animar a confiar en Dios, no importa lo que ocurra. El punto es que por medio de las maravillas de la creación,
que hoy no entendemos mejor que Job mismo, deberíamos aprender a confiar en el increíble amor y poder de Dios. Tenemos que aprender de Dios el método en cual debemos cultivar nuestros alimentos. Así que no en un laboratorio van a aprender a cultivar, no en un libro, sino cultivando. Labrar significa trabajar. Otra explicación, otro significado de labrar significa hacer en la tierra los labores agrícolas necesarias para plantar en ella las plantas y semillas o para cuidar lo plantado y obtener frutos de ello. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente cuando dice labrar piensa que es para labrar la tierra, levantar la tierra y ya está. Pero no, labrar significa trabajar, labrar significa hacer labores agrícolas. Es lo que significa verdaderamente labrar. Así que cuando voy a leer ahora sobre lo que dijo Ellen White, lo vamos a entender un poquito mejor. Ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Se debería hacer mayor esfuerzo para crear y alentar el interés en las tareas agrícolas. Llamé el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era el plan de Dios que el hombre labrase la tierra, que cultivase la tierra, que el primer hombre gobernante de todo el mundo le fue dado un jardín para que lo cultivara y que muchos de los más grandes hombres del mundo, su verdadera nobleza, han sido cultivadores del suelo. El que se ganaba la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Y en estos días de grandes sindicatos y de competencia comercial, pocos hay que gocen de una independencia tan real y tan grande, seguridad de recibir la justa recompensa de su trabajo, como el labrador de la tierra. Hemos probado la agricultura y sabemos lo que son sus resultados. Sin embargo, estos mismos necesitan saber cultivar el terreno y usar de la ciencia en su trabajo. Su arado debe producir surco más profundo y muchos más ancho, y necesita aprender que por labrar la tierra su personalidad no debe volverse vulgar y áspera. Aprender a sembrar la semilla en la sazón de vida y a prestar atención a la vegetación y seguir el plan que Dios ha ideado. Así que tenemos que aprender a sembrar la semilla, a observar la naturaleza y seguir el plan de Dios. Una persona que comenzó con la agricultura natural fue después de la Segunda Guerra Mundial, así que fue hace mucho tiempo. Se llama Masanobu Fukuoka. Nació en Japón, es japonés. Y en el año 1913 estudió biología, pero decidió dedicarse a la agricultura para poder experimentar directamente con la naturaleza. Su idea partía de que el actual sistema agrícola destruye la biodiversidad de la tierra y encamina hacia la desertación. Por ello buscó un método respetuoso con el medio y productivo. Tras esto, dedicó su vida a desarrollar su sistema de cultivo ecológico, único que no se requiere escarbar, usar pesticidas, ni fertilizantes, ni labranza. Quiero decir que no estoy de acuerdo con la filosofía taoísta que él tenía, es la luz que él tenía, pero sí con el método agricultura natural, con el método práctico. Por ejemplo, vemos a Lutero que no guardaba el sábado, o otros
Hus y otros que no guardaban el sábado. Pero no por ellos no van a ser salvos. Ellos serán juzgados de acuerdo a la luz que ellos tenían. Y este señor pues será juzgado de acuerdo a la luz que él tenía. Él conoció a Dios en la naturaleza y pensó que Dios era la naturaleza. Nadie le dijo, mira, hay un creador que creó la naturaleza. Entonces va a haber muchas, no he leído su filosofía, pero sí su forma práctica de trabajar la tierra, que es totalmente natural, que durante 50 años no escarbó, no usó pesticidas, ni fertilizantes, ni labranza. Así que vamos a leer partes de su libro, de cuáles pueden ser útiles en nuestra agricultura. Por ejemplo, no labranza. Se considera que la labranza, el que mueve la tierra, un trabajo arduo es esencial para una buena cosecha, pero no es así. Arar arruina el terreno. El arar es análogo a extenuar el cuerpo de uno para conseguir alguna ganancia transitoria. Cuando el labrador ara su campo y remueve el terreno con un azadón, parece que crea espacio de aire en el seno del terreno, que ablanda el barro. Pero el efecto es el mismo que si lo amasara. Removiendo el terreno, el labrador lo fragmenta en pedazos cada vez menores, lo cual adopta una distribución física más regular cada vez con espacios intersticiales más pequeños. El resultado final es un terreno más compacto y más duro. Es como si, ¿viste el pan? Que tú amasas el pan hasta el final se queda así. o coges el barro, ¿no? Y lo mueves cada vez, no mueves cada vez y quieres hacer una vasija de barro, ¿no? Entonces, no que van a hacer que tenga más aire el terreno, sino lo que va a hacer es que va a ser más compacto y más duro. Para apilar un poco la compactación del terreno arado se puede agregar abono orgánico, es decir, que labrar el terreno es inútil, no es lo mismo que asegurar que no sea necesario al ablandar el terreno y aumentar su porosidad. No, de hecho quería poner énfasis, ¿sí? Más que cualquier otra cosa, en cuán importante es la abundancia del aire y del agua en el seno del terreno. Esta es la propia constitución del terreno, el esponjarse y hacerse más poroso cada año. ¿Qué pasa? Esto es absolutamente esencial para que se multipliquen los microorganismos que viven en la tierra, para que el suelo se haga más fértil y que para que las raíces de los árboles corpulentos puedan penetrar profundamente el suelo. Solo creo que lejos de ser la respuesta buscada, el arar el suelo con arado y azadón, lo que realmente hace es interferir con esos procesos. Si el hombre deja las fuerzas de la naturaleza se encargarán de enriquecerlo y ablandarlo. Lo que hacemos muchas veces es intentar imitar a Dios, lo que Él hizo. A veces Satanás hace igual. Y intentamos hacer lo mismo, pero lo que es una imitación, pero muy mala. Lo que Dios ha dejado y como Él lo hace las cosas es perfecto. La creación de Dios es perfecta. Cuando Él creó todo, era todo perfecto. Podemos elegir entre ver el suelo como imperfecto y empuñar el azadón o confiar en él y dejar a la naturaleza la empresa del trabajo. O intentamos nosotros hacer ese trabajo que nosotros lo vemos en el bosque. En el bosque no va nadie a labrar. El bosque, la tierra, el que labra son los microorganismos, los animales que están por dentro, como perdón, no me sale ahora en español, no me sale. Pero la tierra trabaja por sí misma.
El terreno vive por su propia cuenta y se autolabra, él solo. No necesita recibir ayuda de mano de hombre. Entonces, cuando tú la has labrado una vez, ya se ha estropeado el terreno. Entonces, lo que tienes que ahora recuperarlo. Aquellos que ya han labrado tienen que recuperarlo y hacerlo que sea completamente natural y que dejar que la naturaleza siga su curso y va a tener mejores resultados y un gasto menor de energía eh, de lo que normalmente ahora estamos usando. No fertilizante. Las cosechas dependen del terreno. Los cultivos dependen del suelo para su crecimiento. Los científicos aplican fertilizantes obteniendo mayores cosechas y de ahí infieren que los fertilizantes son la causa y por ello lo recomiendan. ¿Los fertilizantes son realmente necesarios? La causa verdadera se desconoce y se atribuye a los fertilizantes del crecimiento, pero hay otros factores involucrados. Los incontables agasas de los fertilizantes. Parecía que aplicar fertilizante es benéfico, pero realmente lo es, sobre todo a largo plazo. Cuanto más se estudia y aprende los científicos, tanto más se convence de la famosa y aterradora que es la complejidad de la naturaleza y de sus misterios. Descubren que todo esto es un mundo pleno de ilimitado enigma, incrutables. La cantidad de materia y de investigación que yace escondida de un simple gramo de tierra es en una simple partícula disturba el pensamiento y aturde a la mente en una sola partícula. Millones y millones de microorganismos. Lejos de ser algo muerto e inanimado, el suelo es un volcán de vida. Esos microorganismos no existen sin razón. Cada uno vive para un propósito, esforzándose, cooperando, promoviendo y continuando los ciclos de la naturaleza. El uso de fertilizantes no se estudia a largo plazo evaluando su impacto en los microorganismos. Efecto de los fertilizantes. Acelera el crecimiento, pero debilita las cosechas. Las plantas fertilizantes son más débiles frente a las plagas y enfermedades. Los fertilizantes se volatilizan y tienen poca penetración en el suelo, por lo que se dispendía mucho de este. Los fertilizantes acidifican la tierra, causando por eso grandes daños en el suelo, ya que mata muchos microorganismos, lo que cada vez empobrece el suelo. Al aplicar fertilizantes se da un alimento limitado de nutrientes que a la larga daña a la cosecha. La gente asegura que sus productos no pueden desarrollarse sin fertilización, pero ¿es verdad realmente que la cosecha no crece en ausencia de fertilizante? ¿El uso de fertilizantes es económicamente ventajoso? ¿Y existen métodos de cultivo con fertilizantes que haya hecho más fácil el trabajo del granjero? Echamos un vistazo a la naturaleza. El ejemplo son los bosques. Las plantas no necesitan ser cultivadas, crece por sus propios medios. Cuando se foresta es importante saber sean varias las especies para que contribuya a dar vida al suelo. La gente ara y quema, destruye la vida en la tierra y de ahí no tenga buenas cosechas. Nunca fue necesario comenzar con fertilizantes. El principio de no fertilizantes no quiere decir que los fertilizantes sean inútiles o perjudiciales, sino que no es necesario aplicar fertilizantes químicos. Así que tenemos que volver a la naturaleza, a lo que es natural. Observamos la naturaleza. Quiero que vayáis al bosque un día y en vez de ir rápido corriendo, que lo que hacemos normalmente, parar, sentarse y mirar. Y empezar a estudiar, si no tenemos nuestra huerta, a estudiar el bosque, cómo él funciona. Cómo hace su ciclo, cómo hace de que él vive, cómo vemos esos árboles grandes que crecen y no necesitan la mano del hombre para que crezcan. No necesitan ni arado, ni fertilizante, no necesitan nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿O estamos haciendo un trabajo en vano? ¿O por qué estamos haciendo un trabajo inútil?
Tenemos que empezar a pensar, a reflexionar, a dejar de hacer las cosas que todo el mundo hace. Nosotros no somos papagayos, o no sé, imitamos, sino que somos hijos de Dios y vamos al Creador para aprender de Él. Y así nosotros podemos aprender a través de la observación, a través de la palabra de Dios. Así que os invito a que empezáis a observar, a estudiar la naturaleza, a estudiar los milagros de las manos de Dios. Este biólogo dice, agricultor al final, dice no escarbar. Si pudiera no escarbar, el granjero se ahorraría mucho trabajo. ¿Qué es una mala hierba? Las plantas de diversas especies conviven entre sí y de ahí como diferencias y clasificar algunas de mala hierba. En la naturaleza, las plantas viven y median juntas, pero el hombre ve las cosas de manera diferente. Ve la coexistencia como una competición, piensa que de una planta impide o dificulta el desarrollo de otras y cree que para que crezca un cultivo debe eliminar otro césped y hierba. El hombre que hubiera mirado honradamente a la naturaleza y confiase en el poder de Dios, ¿no habría cultivado sus cosechas en armonía con otras plantas? Pero cuando eligió diferenciar a las plantas cosechables de otras plantas, se ha visto empujado a cultivar cosecha mediante su propio esfuerzo. No existen malas hierbas, lo siento. Lo que podemos hacer, esas hierbas que dificultan, puede ser, podemos reemplazarlas. Hojas de trébol, alfalfa, ponemos alfalfa, hojas de trébol, y estas no dificultan y no molestan. Y podemos tener un bosque en nuestro jardín, un bosque en nuestro huerto, tener un Edén. No es que tenemos el árbol y todo alrededor seco. Mira en fotos, mirado fotos, la agricultura normalmente. Todo seco, todo, no hay ninguna planta, todo es tierra amarilla y muerta. Y está el árbol. ¿Cómo es eso? Sobrevive eso. Eso no es la naturaleza de Dios. Como vimos al principio, todo era verde, ¿no? Todo era lleno de flores, todo lleno de hierba. Es así que tiene que ser nuestro huerto, es así que tiene que ser la agricultura y es así como tiene que ser nuestro jardín, lleno de vida, no muerta. Otras frases. El conocimiento humano, siendo como es ilimitado e imperfecto, no puede esperar ganar la partida a la completa y super perfecta sabiduría de la naturaleza. El hombre no puede igualar los rendimientos de la naturaleza. Fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, todo parece conveniente y útil para el aumento de la productividad. Sin embargo, cuando se mira desde una perspectiva más amplia, eso es lo que mata al suelo y las cosechas y lo que destruye la productividad natural del terreno. El cultivo artificial conduce finalmente a la síntesis total de alimentos, la creación de factorías para síntesis puramente químicas de alimentos, que haya innecesarios jardines y huertos, está ya en marcha. Esto se convertirá a la agricultura en una actividad sin relación alguna con la naturaleza. Todo químico, todo máquinas, todo completamente antinatural, completamente contra Dios. El hombre ha aprendido cómo sintetizar ácidos nucleicos y proteínas celulares y núcleos, y está empezando a sintetizar y recombinar genes y cromosomas. Incluso ha pensado que podría controlar la vida misma, y no solo eso, con la idea fija de que pronto será capaz de alterar todas las cosas vivientes de la forma que le plazca. El hombre se ha imaginado a sí mismo como el creador. No obstante, todo lo que aprende, todo lo que realiza y cree con la ciencia es una mera imitación de la naturaleza, y todo ello empuja además a lo largo del sendero que conduce a la autodestrucción suicida. Los errores del escrito del escritor Manasu Fukuoka,
que podéis, cuando vais a leer su libro, lo vais a ver. Es que no conocía a Dios y pensaba que Dios era la naturaleza, como decía. Y no tenía la Biblia como guía y en sus escritos vemos la mezcla de pensamiento mundano. Pero viendo lo que él ha escrito, lo que hemos escuchado ahora, vemos que él no iba por mal camino. También a Dios le gusta el orden y lo bello. Dios nos dio la capacidad de embellecer la naturaleza y cambiarla, pero en armonía con las leyes que Dios puso. Cuando vamos en contra de Dios y sus leyes, el resultado es la destrucción y al final la muerte. Puse 5 motivos para cuáles debemos cultivar nuestra comida. Lo dejo para que leáis el PDF, para que tengamos más tiempo. Pero voy a poner solo el título. Primera, de la tierra al plato. La segunda, lo he plantado yo. La tercera, mejora tus hábitos alimenticios y te mantiene en forma. 5, alternativa de ocio sana y barata. Y la 6 sería una bendición, además que podría conocer más a Dios. Vamos a leer esta de Ellen White. Si los pobres, para leer menos. El rudo trabajo y vida sencilla, estricta economía y menudo penalidades y privaciones es lo que le tocaría. Pero, ¿qué bendición sería para ellos dejar la ciudad con sus solicitaciones al mal, sus alborotos y sus crímenes, su miseria, su impureza, para saborear la tranquilidad, la paz y la pureza del campo? O sea, muchos de los que viven en la ciudad y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba para pisar, y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimento y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevaría a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi le parecería estar en el paraíso. Apartaos así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él, pero por medio de la naturaleza oiría la voz de Dios, hablar de paz y amor a su corazón, y su mente, alma, cuerpo corresponderían al poder constituyente y vivificador. Repito, por medio de la naturaleza oirían la voz de Dios, hablar de paz y amor a su corazón, y su mente, su alma, su cuerpo corresponderían al poder edificante, vivificador, construyente. He puesto un documental, se llama Volver a Edén, de un adventista en el grupo, aquellos que entren en el grupo que lo vean. Y revela un método sencillo de jardinería orgánica que no solo puede transformar su jardín personal, sino que incluso podría ser parte de la solución requerida a nivel mundial. Así que os dejo el PDF para que leáis más sobre Paul Gautsky, de Estados Unidos, un adventista que ha disminuido la necesidad de riego de hasta un 95%. Él no regaba las plantas en un sitio casi desértico. Es impresionante. Y podéis aprender de él, podéis aprender de la naturaleza, es autosuficiente. Estoy dando ejemplos, estoy dando que vean que eso es real, que no es teoría, que eso es, poniéndose en práctica, se llega. Entonces, no pongáis, que esto es imposible. El momento que has dicho imposible, ya está, ya se terminó para ti.
ya no existe solución para ti. Cuando diga yo no puedo hacerlo, ya está, ya no se puede. Es finito. Entonces, tenemos que cambiar la forma de pensar y empezar a pensar de una forma diferente, de a proteger la tierra, de estar en armonía con la naturaleza, de acercarnos más a Dios. Muchas gracias por estar hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto, tenemos tiempo para responderlas. Dejen un mensaje o pueden hablar por voz. Bien, hermano Moca, ahorita les he compartido el enlace al grupo de Telegram para que se puedan unir. Recuerden de que tienen que bajar la aplicación. Viera que hay bastantes hermanos que no conocen sobre este programa y se bloquean un poquito porque dice que como nunca lo han usado, pero realmente es súper sencillo, es prácticamente como que estén usando WhatsApp, pero 100% mejor en cuanto a los recursos y la tecnología que ellos tienen. Así que les compartí el enlace, pero claro, tienen que tener la aplicación para poderlo enlazar. Igual, poco a poco vamos a ir comentando sobre esta aplicación para que puedan comprenderla y sacarle el mayor provecho. Así que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat, por texto o nos ponen ahí el audio para poder escucharles. Ahorita les voy a compartir el PDF también para que lo puedan guardar antes de que cerremos la sesión. No, eso es una reunión. No clase exactamente. Buenas tardes, Freddy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Adelante, hermano Pablo. ¿Me estamos Sí, que el escuchando? Señor les bendiga. Solo una breve pregunta. ¿Qué opinión les merecen los injertos? El libro también habla sobre los injertos y de este escritor y podemos leerlo y habla sobre que los injertos no son buenos. Primero dice que los árboles son más débiles y la savia que pasa por el árbol no llega a los injertos. Los árboles, incluso él tenía los árboles sin podar, porque vio que en la naturaleza los árboles no se podan y no hay ramas que se entrelazan. Entonces, dejando el árbol natural, él vio que no hacía falta podar, pero al momento que lo podamos, ya está, el árbol empieza a hacer cosas extrañas, ya no es natural y empieza las ramas a entrelazarse. Entonces hay que cortar todo el tiempo. No digo que no hay que labrar, no digo que no hay injerto, pero se debe evitar porque el árbol es más débil. El árbol no llega suficientemente los nutrientes como debe ser. Hay más información sobre esto en el libro. Si quiere, después lo comparto y que lo pueda leer mejor. Porque yo no soy biólogo, pero yo he entendido que la agricultura natural es la solución y es lo que yo intento practicar y estoy aprendiendo como vosotros estáis aprendiendo, yo también lo estoy aprendiendo ahora mismo. Hay otra pregunta, hermano Moca. Dice Anita, mi pregunta es, si voy a sembrar en un pequeño espacio en mi jardín, ¿solo debo sembrar las semillas sin mover la tierra, pero debo hacer una composta? A ver si he entendido muy bien.
En el pequeño jardín como el grande tiene que haber de la misma forma, se tiene que plantar de la misma forma. Tiene que haber, poner cartón o papel periódico, poner el compost, varios centímetros, y después las semillas. Vamos a hacer un pequeño curso. Las personas eligieron cómo conservar los alimentos para la próxima vez, pero vamos a poner otra vez el título del tema como germinar, y vamos a aprender cómo germinar, como los métodos diferentes de germinar. Pero hay formas que siempre las conocemos, y después hay otras formas más naturales que son en bolas de barro. Se meten bolas de barro las semillas y se deja en la tierra, y ellas con la humedad y con la lluvia, ellos pueden crecer. No sé si he entendido muy bien la pregunta, pero a ver si me lo puede explicar un poquito más. Sí, sí, esa es el comentario. Incluso, me imagino que debes haber visto ese PDF que habla acerca de el método de Ellen White para sembrar. Me parece que por ahí también anda ese asunto, ¿verdad? Está muy bueno para sembrar los árboles. Yo lo planté de Sí, acuerdo al método de Ellen White, y lo que hace es que los árboles crecen mucho más rápido y con mucho más fuerza y vigor. Son más sanos. Sería muy bien ponerlo en práctica y mejorar ese método. No tiene que ser exacto, se puede incluso mejorar. Por ejemplo, yo tengo ya, si queréis, yo puedo enviaros en un PDF el método de Lenoir para plantar, lo vamos a sí, compartir. Pero podemos mejorar. Por ejemplo, algunos ponen un tubo directamente a la raíz, y entonces cuando riegan, el agua llega directamente a la raíz y no solamente arriba. Entonces lo que hace es que la raíz, en vez de subir para arriba, bajan hacia abajo, porque normalmente suben para arriba para buscar el agua. Pero si tú con un tubito tú lo has metido hasta las raíces abajo, entonces las raíces bajan hacia abajo y están mucho más profundas y crecen mucho mejor. Crecen con salud y grande, ¿no? Como debe ser. Así que a ver si me acuerdo, y cuando pueda, esta semana voy a preparar el PDF de la plantación, cómo plantaba Lenoir los árboles. sí, yo creo que tengo material guardado, te lo voy a pasar también si lo necesitas como referencia, porque este tema, digamos, eso que acabas de mencionar, ya lo había visto yo me parece que en otra charla con otro expositor, pero es bueno retomar la temática. Hay otra pregunta, dice la hermana Lina, somos una familia de 4 personas, solo 3 trabajamos la tierra. ¿Con cuánta tierra sería lo necesario para ser autosostenibles como familia? Me imagino que se refiere al el terreno, la capacidad del terreno, el tamaño del Sí, terreno. metros cuadrados. Sí, sí, sí. ¿Para cuánto? Depende de lo que quieran hacer. Ahora, si quieren vender o solamente para el consumo propio. Normalmente, nosotros como cristianos debería ser más para consumo propio. Tenemos que ser autosuficientes, quiere decir que no dependemos del dinero para vivir. Y ese es mi objetivo, y es lo que quiero llegar. Espero que, si Dios no ha llegado antes, sí, espero que llegue rápido. En 5 o 6 años poder llegar a necesitar 0 euros para poder vivir. Ese es mi objetivo, y lo estoy consiguiendo y está muy bien. Otra Como pregunta. Ya habías dime, terminado. dime. Hay otra pregunta, está algo relacionada, pero me imagino que tiene que ver con la cantidad de personas que debe de poder habitar en un solo terreno, en el caso, digamos, Sí, que cuando se una la perdona, que familia. no he terminado. Perdona. Ok, Y muy bien. entonces, para autoconsumo, lo que necesitaría una persona con 1000 metros cuadrados es suficiente.
Para una familia de 4 a 5 personas con 1000 metros cuadrados es suficiente. 1500, perfecto. Pero más de allí es para que nosotros podamos vender, ¿no? Serían 2000, 3000 metros cuadrados, no más de 3000. En partir de 3000 es demasiado trabajo y ya no somos autosuficientes, somos esclavos. Entonces sería para vender, y para eso máximo 3000. 1000 para vivir y el resto es para producir, para poder vender a los demás. Muy bien, sí, esa era la pregunta. Y la otra es, Perdón. sí, ¿cuántas familias deberíamos permanecer en una finca que sea para su sostenimiento? O me imagino que tiene que ver cuál es lo ideal de cantidad de personas en un solo terreno. Me parece que también podría ser eso. La ley de Dios es clara. Él dice, y esparcidos por toda la tierra. Dios no le gusta que estemos confinados y estemos en grupos. Ellen White lo menciona muchas veces. No tenemos que estar en grupos y confinados. Tenemos que estar esparcidos por todo el mundo para predicar el evangelio. Esa es nuestra misión. Somos peregrinos en este mundo, ¿no? Ellen White le decía una vez a Dios, ¿por qué no me das una casa más bonita con muebles que ella tenía de segunda mano? Se lo regalaban. ¿Por qué no me das? Es que decía el ángel que si te vas a poner muy cómoda y no predicarías el evangelio. Entonces, a veces Dios no nos quiere que pongamos muy cómodos, pero no digo que no es posible y que se pueda hacer. Está muy bien también tener una comunidad, pero cuando hacemos una casa, la casa de una persona de otra tiene que estar tan lejos que cuando tú miras por la ventana o desde fuera de la casa, de donde está tu casa, tú no puedas ver al vecino de al lado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque empieza entonces las envidias, los celos. Mira lo que hizo en su jardín, ahora yo lo hago también. Mira lo que hizo esto, que estoy ahora está haciendo ruido. Mira que ¿sabe? Entonces empiezan los problemas. Entonces cada uno tiene que tener su privacidad. Entonces mientras una casa de otra esté separada unos de otros y tengas cada uno su casa, su privacidad y su terreno, tiene que cultivar cada uno su terreno y tiene que ser cada uno autosuficiente, no tiene que depender uno de otro, entonces no hay ningún problema. Ese es el ideal. Ahora, cuando no se puede porque somos pobres y no hay manera, que quieren vivir juntos, pero no es la misma casa. Y si trabajan el terreno, tiene que estar ordenados y estar claro cuál es el mío y cuál es el tuyo, y cuál es mi parte y cuál es. Todo tiene que estar escrito y firmado. Y aquí escrito y firmado en el papel. Sí. Hermano Moca, me parece que también la pregunta está relacionada, digamos, con ya más cuando los eventos se vayan desarrollando y las familias tengan que emigrar al campo completamente. En algún momento pues se van a reunir, ¿verdad? Queriendo ayudar a otras familias, pero ¿qué sería la cantidad ideal ahí? En ese momento, lo que va a pasar es que va a venir mucha gente a vivir, a prepararse para huir en los montes. En ese momento no pensaremos, como dice en la Biblia, que si dejaste tu capa, no vuelvas a por ella. No pensaremos en las cosas materiales, no pensaremos cuánto dinero vamos a tener, cuánto vamos a cosechar, cómo será mi casa, qué mueble más bonito voy a tener. Lo que vamos a intentar y lo que tenemos que empezar ahora a pensar a cómo sobrevivir. No la comodidad, sino cómo sobrevivir. Los tiempos van a venir, tiempos muy duros para los hijos de Dios. Para los que no, Satanás les va a asegurar seguridad y paz. Pero para los que siguen a Dios, va a ser guerra contra ellos. Entonces, cada vez la gente te van a odiar más.
Entonces, cuando nosotros vamos a prácticamente huir, y en ese momento no vamos a pensar cuántas personas, intentaremos cuántas personas más podamos salvar mejor. Y entonces prepararse rápido, porque va a ser muy rápido de ir y correr en el monte. Los que vivan en el campo se van a preparar para ir al monte, pero los que viven en la ciudad no. Lo que van a hacer es algunos morirán y algunos que van a poder escapar van a correr por sus vidas y prácticamente desnudos, sin nada. Sí, sí, entonces, sí, esto también está relacionado ya con los eventos finales. Solamente para darle una idea a los hermanos, lo que menciona el hermano Moca tiene que ver, digamos, con la vida en el campo mientras no hay persecución, mientras no estamos en los momentos difíciles, porque los eventos finales van a ser rápidos. Y por eso es cuando ya, digamos, cuando comience el anuncio de la ley dominical, no crean de que ya van a poner la guillotina para cortarles la cabeza, no. Más bien va a comenzar como cualquier ley de esas que no le hacen caso. Así siempre son todas las leyes, no le hacen caso. Después van poco a poco, se van y la ley, digamos, se va volviendo cada vez más severa. Por eso es que dice que al inicio van a haber, digamos, multas, después van a haber orden de prisión y por último van a haber ya cuando el ambiente, ¿verdad? Sea cada vez más caótico, o sea, los desastres naturales, va a haber, digamos, esa orden de muerte. Ya digamos, las naciones van a sentir ese odio hacia el pueblo que no obedece supuestamente la orden de santificar un falso día de reposo. Y ahí viene, digamos, el odio hacia un grupo pequeño, dice el Espíritu Profecía. Pero incluso va a estar la ley y las personas, digamos, dice la hermana Elena White, que no hay que provocarlos cuando esté esa ley a los demás. Para los que estén en las ciudades, dicen de que no estén tendiendo su ropa en día domingo, dicen, provocando a las personas, sino que aprovechen ese día para hacer también obra misionera, los que son las visitas, o sea, no caer en una persecución adelantada, estando ya la ley. Así que no crean de que cuando venga la ley, o sea, cuando ya esté la ley promulgada, ya viene la guillotina, que eso es lo que le tiene miedo a muchos. No, eso va a ser gradual. La velocidad del evento, no sé, conforme se vayan desarrollando las cosas, y lo vamos a ir viendo. Otro detalle, de repente ya me salí del tema de la agricultura, pero como estábamos mencionando este detallito del asunto de los últimos eventos, otro detallito es que no crean de que porque está Biden católico en la presidencia, ya viene la ley. No, definitivamente no es así. No es el catolicismo que le da la mano al catolicismo, es el protestantismo que le da la mano al catolicismo. Así que nada más tenemos que estar pendientes de los eventos y estas charlas que da el hermano Moca es para prepararnos mientras todavía los eventos rápidos no se desarrollan. Entonces todavía nosotros tenemos esta oportunidad para prepararnos en el cultivo de la tierra, vivir lejos de las ciudades, de esa influencia de la ciudad y hacer esos cambios que necesitamos hoy en día. Cuando venga la ley dominical y la persona dice, vino la ley dominical, vamos a ir al campo, vamos a prepararnos, será demasiado tarde. Lo siento. Él dice claramente que en ese momento las personas ya no podrán salir, prácticamente, van a estar atrapadas, ¿no? Y cuando menos esperan, también la gracia se va a terminar. Entonces no podemos esperar a cambiar, a vivir una vida santa. No podemos esperar, tiene que ser hoy mismo. El cambio tenemos que empezar a hacerlo hoy mismo. Hoy tenemos que vivir de acuerdo a los métodos de Dios, de acuerdo a volver a Edén, ¿no? Empezar a vivir una vida santa hoy. Mañana, demasiado tarde. Muy bien, no sé si habrá otra pregunta. Bueno, realmente yo me imagino varias preguntas, ¿verdad? Pero no sé si tendríamos el tiempo como para cubrirlo, porque son, solo para mencionarte, la verdad, así de manera en general, yo estaba pensando un día que estaba comiéndome un tomate
yo dije, este tomate no me sabe al tomate de hace 20 años atrás. Yo sé que obviamente que es la calidad de la tierra ya no es la misma. Entonces, quizá mi pregunta andaría por ahí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros poder identificar una tierra con buena calidad? Otro detallito, tuve la oportunidad en diciembre del año pasado de estar en las montañas, claro, en una zona distante de la ciudad, donde cultivan el café. Y son también, habían familias adventistas por ahí. Pero alguien hizo el comentario de que cuando estaba en vida, el padre de toda esa familia les decía, dejen un pedazo de tierra sin cultivar café, porque tarde o temprano no van a vender café y no van a poder comer café. Así que van a tener que cultivar la tierra nada más. Sí, el café también lo que hace es hacer la tierra ácida. Entonces tendrían que empezar Ácida. a recuperar esa tierra y mientras tanto plantar, por ejemplo, aguacates o cosas que puedan aguantar la tierra ácida. Hola, ¿puedo hablar? Sí, hermanita Cuéntame. Heidi, adelante. Ah, hola, buenas tardes. Yo creí que no estaba al aire. Bueno, una preguntita sobre la tierra ácida. Digamos, ¿qué tratamiento se le puede dar cuando el terreno es muy ácido y de pronto es también gredoso? ¿Qué tratamiento o cómo se debe cultivar en esa tierra? Para cultivar tendría que mirar la zona y donde vive es mucho más complicado y tendría que empezar a mirar el tipo de acidez de la tierra y cómo qué podría plantar. Para recuperar una tierra ácida simplemente es plantar plantas que recupere esa tierra. Hay plantas que cambian la acidez de la tierra, también el compost y después también el no hacer nada, como hacía el año sabático en los judíos, que durante un año le dejaba la tierra reposar. Hoy en día no se hace, eso es muy importante, dejar la tierra reposar. Nosotros hemos dejado un año reposar y dice que después, de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que mucha gente ha experimentado, la tierra dan mucho más fruto, dan hay mucho más productividad si le dejamos las tierras descansar. Tendría que hablar sobre ese tema más profundamente. Si quiere un día, hablamos sobre cómo recuperar la tierra. Vamos a hacer una charla sobre ello, porque es mucho más complicado. No tengo tanta experiencia y tendríamos que estudiarlo y hacerlo, pero en un principio sería eso. Hay plantas y en el libro que yo voy a dejar en el grupo, pueden también mirar y ver cómo recuperar la tierra. Pero normalmente, pero podéis empezar por ahí. Plantas que recupere la tierra. Plantar plantas que recupere la tierra, que cambie la acidez de la tierra. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Lo siento, no sé todo, ¿eh? Sí, claro que sí. No, a ver, yo digo es porque hace 4 años, 5 años se consiguió una tierrita y obviamente pues ahorita está abandonada. El hermano hablaba de lo del año sabático. Yo recuerdo que el abuelo decía, no, la tierra hay que dejarla descansar un año, o sea, como el 7.º año para que ella pueda nuevamente absorber nutrientes. Y ahorita ya que el abuelo murió hace un año, ya un año y prácticamente ha estado sola. Sé que allá se dio la mazorca porque el abuelo sembró mazorca, sembró yuca, plátano y había limones. Y pues ahorita está abandonada y está sola. Inclusive estaba hablando ahora con un hermano sobre ese tema. Me dijo, ¿por qué no se ha ido? Le dije, que una sola golondrina no llama agua y uno solo en un terreno, si dicen que la tierra es ácida y que toca tratarla, yo no sé con qué se trata. Entonces, digo, yo sé que se dio la yuca porque yuca comimos de ahí, banano y plátano y limones y naranjas y lo otro se lo comieron las vacas.
Entonces, por eso le hacía la pregunta al hermano que qué se puede sembrar o cómo se trata la tierra, digamos, cuando es Asia. Pero bueno, ya el hermano dio una información y yo ahorita que dijo sobre el año sabático, yo dije, bueno, toca ir a mirar porque ya estás más que descansada. Sí, recuerda que hay muchas formas para cambiar, ¿no? Incluso hay gente que habla sobre poner vinagre y todo eso, pero lo mejor es plantar plantas que cambia la acidez de la tierra. Y bueno, claro, con el compost y todo, al final esa tierra se va a recuperar. Pero hablaremos sobre ese tema un día y lo haremos una charla de 1 hora sobre eso, cómo recuperar nuestra tierra y hacerla como antes, ¿no? Como era antes. Ah, ok, gracias. Bien, Muchas sí. gracias. Ok, hermanita Heidi, gracias por consultar. Si alguien tiene otra pregunta. Si no, hermano Moca, por acá terminamos para ir finalizando. Sí, una cosa sobre tú lo que decías sobre los tomates. Sí, es verdad, las verduras que hoy conocemos y todas las cosas no tienen nada que ver con lo que comías anteriormente. Por eso nosotros tenemos que plantar nuestras verduras y nuestras frutas. Y ahora lo que podemos elegir cuando vamos a elegir es mirarlo. Si todo tiene el mismo sabor, si no tiene sabor, no son comida. La comida es, cuanto más olor tiene, cuanto más gusto, es lo que más natural, pues es lo más natural. Y yo lo que hago es intentar conseguir verduras y frutas de vecinos, de gente que planta sus jardines. Ok, muy bien. Entonces, bueno, gracias, hermano Moca, nuevamente por la charla. Y yo sé que hay mucho contenido por el cual todavía comentar, pero como tú mencionas, ¿verdad? Vamos a ir desglosando poco a poco los temas e irlos desarrollando mientras Dios se lo permita y compartiéndole a los hermanos cada uno de estos contenidos. Ahorita que estoy recordando, me falta compartirles antes que se vayan el enlace. Ahorita lo voy a buscar, les voy a compartir el enlace donde nosotros estamos guardando todos estos videos, todas las charlas, más los PDF que le estamos compartiendo. Por si en algún momento usted se le pierde el contenido, usted lo pueda buscar en esta misma dirección que les voy a compartir ahorita. Ahorita estoy buscando el enlace nada más para compartírselo y ahí estamos guardando toda la información de estas charlas. Es el video de la charla por Zoom más el PDF que tiene que estar relacionado con el video. Siempre el hermano Moca nos pasa esa información y siempre está disponible. Por si acaso, dice él, algo no se entendió o para amplificar algún concepto, usted puede ir directamente al PDF y ahí va a obtener la información. Ahí está, ahorita le estoy compartiendo el enlace. Ese es el Google Drive donde estamos compartiendo todos estos videos y los PDF. Y los futuros videos los vamos a guardar ahí. Por ejemplo, este video yo siempre lo edito, lo acorto y lo subo a ese Drive y también subo el PDF para que cualquier persona que interesada lo pueda descargar. Una cosa más, voy a compartir después 2 libros en cual vosotros podéis leerlos y tiene mucha información sobre la agricultura natural. 2 libros que lo voy a compartir en el grupo para que lo podáis leer. Allí vais a tener mucho más información. Voy a compartir varios libros y vosotros estudiarlos y ponerlos en práctica. Y lo mejor es empezar haciéndolo. Haciéndolo se descubre cómo... Muy bien. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado. Así que les deseo un feliz día, una feliz tarde y que Dios los pueda bendecir. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.